Torremolinos es una ciudad que despierta nostalgia a otra época, uno de los lugares más visitados de la Costa del Sol, que conserva el encanto de aquellas primeras ciudades turísticas de nuestro país. Pasear por algunas de sus calles es tener el privilegio de disfrutar de un pequeño viaje en el tiempo. En esta ciudad vamos a conversar con Jorge Garrido, director de la ONG Apoyo Positivo. Jorge dirige esta entidad que trabaja para mostrar y cuidar de la diversidad a través de la innovación y de recursos sociales comunitarios. Una ONG que escucha las necesidades de las personas y construye alternativas para ofrecer respuesta a estas necesidades. Hola querida, ¿cómo estás? Hola Jorge. Encantado de estar por aquí contigo. Y yo contentísima de que nos recibas aquí en Torremolinos, destino de turismo de referencia para el colectivo LGTBIQ, tanto dentro como fuera de España. Sí, uno de esos spots, esos lugares de la comunidad que se ha hecho conocido no solo nacionalmente, sino internacionalmente, como el eslogan de la ciudad dice, ¿no? Faro de diversidad. El faro de la diversidad y el lugar además en el que se funda el primer bar del colectivo. Efectivamente, dentro de ese ocio y colectivo visible, concretamente pues hay una gran cantidad de ocio nocturno que empezó en su origen durante la dictadura con un primer bar en España que se generó aquí, en Torremolinos, está aquí cerquita. Jorge, estamos intentando entender el porqué, los porqués del chemsex y uno de los elementos más importantes es entender cómo se relaciona el colectivo LGTBI en el ámbito sexual, ¿no? Sí, yo creo que es importante entender en general un aspecto social que es recurrente en cualquier comunidad, que es la cultura sexual o la ausencia de esta, ¿no? De la que debería ser la adecuada, ¿no? Cultura sexual implica no solamente el disfrute de nuestra erótica, sino también el conocimiento en salud sexual, en derechos sexuales y reproductivos, en diversidad. Y en nuestro caso, como comunidad gay, creo que se ha desarrollado una cultura muy específica y casual debido a los sitios en los que nos hemos podido relacionar y desarrollar nuestra erótica. ¿Y cómo es esa cultura sexual gay? ¿Cuáles son esos sitios en los que se desarrolla la erótica? A mí me gusta decir siempre que hemos pasado casi como del árbol a la aplicación móvil, ¿no? El cruising, que al final es algo muy vinculado a la erótica del colectivo gay, o las relaciones sexuales y eróticas se daban en espacios en donde nos permitían socializar, que eran pues, en clubs, en espacios un poco escondidos, ¿no? No sé, ni siquiera los bares normales. De ahí donde surgen las comunidades o espacios más del colectivo LGTBIQ han sido en bares donde se juntaban distintas comunidades que buscaban un tipo de ocio, personas que consumían sustancias, locales de sexo, y al final pues de alguna manera eso crea una cultura de ocio y erótica por dónde estás y cómo se produce, ¿no? Y inicialmente también en sitios furtivos, como lo que comentaba del cruising, ¿no? Espacios al aire libre, baños de estaciones, las saunas y los locales del sexo, que empiezan a ser como esa especialización de esos espacios de ocio nocturno en los que nos movíamos, y al final todo eso que era como más pues cerrado, escondido y tal, encuentra un nuevo espacio en las nuevas tecnologías que son las aplicaciones móviles. Al final el hacerlo en lo escondido, en lo oscuro, en lo recóndito, es lo que te permite también una privacidad de una app. ¿Y cómo de importantes son esas aplicaciones móviles en esta cultura sexual gay ahora mismo? Pues son clave, ¿no? Y efectivamente, sobre todo en un fenómeno como el chemsex, porque lo que han hecho es facilitar precisamente esos encuentros eróticos y el consumo de las sustancias o acceso a ellas. Antes, para ir a un bar de ese tipo, un bar de sexo, una sauna, o incluso ahora tienes que visibilizarte, tienes que ir a esos barrios, a esos locales, que te pueda ver otra gente, no solamente con la que mantienes una relación erótica. Y sin embargo una app es mucho más anónimo todo, ¿no? Puedes encontrar fácilmente sustancias e incluso esas sesiones y produce que el sexo sea más rápido, más fácil y casi el único motivo de encuentro, ¿no? Se supone que son apps de contacto y se puede decir que realmente son aplicaciones de sexo. Y como subcultura gay, ¿se comparte una forma de comunicar, una forma de expresarse, argot, una iconografía propia, también en las aplicaciones?
Yo creo que eso es algo característico también de la propia cultura e idiosincrasia del colectivo gay. Cuando te colocabas una pulsera en un lado u otro para indicar si eras activo o pasivo, un pañuelo en el bolsillo, ha habido siempre un argot o códigos para poder identificar algo que precisamente era tabú socialmente y no podíamos hablar de ello. Cuando hablas de estas aplicaciones, que a pesar de un anonimato grande, mantienen unas reglas de uso, no se puede decir explícitamente, supuestamente hablar de drogas, o explícitamente no puedes enseñar tu cuerpo o cosas relacionadas con el sexo, siempre se busca, culturalmente, es parte del slang de cualquier comunidad o colectivo, el buscar términos o incluso simbología muy relacionada precisamente con las nuevas tecnologías como emoticonos, emojis, que reflejan tanto cosas relacionadas con la erótica como cosas relacionadas con el consumo de sustancias. Hablábamos de lugares de encuentro específicos para personas del colectivo LGTBI, también las aplicaciones, ¿no? Cómo han movido y han cambiado esta forma de relacionarse. También hay macrofiestas y también hay movimientos relacionados con el turismo en busca de un ocio muy sexualizado. ¿Cómo funciona esto? Pues es una estructura compleja, porque por un lado el colectivo en su visibilización ha utilizado la celebración, que es algo muy antropológico, como medio identitario y de reivindicar derechos. Entonces esto ha generado un tipo de ocio muy específico dentro de lo que es el colectivo LGTBIQ, pero específicamente el de hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays y bisexuales. Parece que la mayor parte de nuestro ocio está vinculado precisamente con el ocio nocturno, con fiestas o festivales, que tienen esa parte de celebración y comunidad, por un lado, y probablemente su origen, pero que en el fondo siguen un poco la heteronorma, ¿no? El ocio nocturno, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, forma parte de la cultura de celebración también de un país como España y no solamente del colectivo. El problema es cuando el único ocio o el mayoritario que tiene una comunidad o un colectivo concreto es ese, que no existen casi alternativas y cada vez se potencia más. Y el problema también viene cuando se da más la globalización, ¿no? Y no solamente es la gente LGTBIQ de tu país, sino que comienza esa expansión internacional, hay mucha gente que España es un destino turístico per se y se convierte parte de esos hotspots para el colectivo LGTBIQ internacional, que eso también implica el movimiento de posibles infecciones o problemáticas que haya en otros lugares, lógicamente salud pública, ¿no? Al igual que prácticas y consumos de sustancias que a lo mejor no son propios del lugar, pero al final pues se va creando esa cultura de ocio que quizá no está tan bien ajustada ni es tan adaptativa como creemos dentro del propio colectivo. ¿Y hay un negocio en torno a este ocio gay? Esa es otra de las problemáticas, hay un problema estructural, ¿no? que quizá no se han perdido un poco la visibilidad y el trabajo por los derechos y la integración social y sin embargo hemos seguido la línea que la propia sociedad ha querido de nosotros. Yo siempre cuento que una de las cosas que a mí como hombre gay y aparte como trabajador de apoyo positivo más me sorprendió fue ver en uno de los dossiers del orgullo estatal un término como DINK, que en inglés es Double Income No Kids, significa que de cara a los patrocinadores somos dos personas, una pareja sin niños. Es decir, somos un producto de marketing, de comercialización y de consumismo, ¿no? Prima el desarrollar ese tipo de negocios, ese tipo de fiestas por encima casi de la salud pública y de la salud del propio colectivo, y no hablo solamente de infecciones, sino de la salud mental y emocional sobre todo. Y de hecho la iconografía alrededor de todo este ocio y de todas estas fiestas no es diversa, es un prototipo muy heteronormativo, muy masculinizado. Hombres fuertes, y que potencia al final muchos de los valores que ya no solamente son parte del ocio, sino que se están adquiriendo de manera inherente en todas las generaciones que ha habido de personas LGTBIQ y concretamente hombres gays, ¿no? Parece que para poder ser gay tienes que ser un hombre de ese aspecto, con una serie de masculinidades que resultan ser tóxicas, con valores como misoginia o incluso rechazo a otras diversidades, entre las que se incluye el propio VIH, ¿no? Es como quizá también el VIH ha tenido mucho que ver, ¿no? El que se nos considerase enfermos por un lado por ser diversos, pero luego también enfermos por una pandemia y casi culpables tan grande como la del VIH-Sida, hace que quieras salir a un modelo completamente ajeno a esa debilidad, a esa enfermedad o a esas problemáticas. Vamos a seguir hablando enseguida de ocio y sobre todo del papel del chemsex en ese ocio del colectivo gay, y para ello lo vamos a hacer en un sitio increíble
al que nos has traído. ¿Dónde estamos, Jorge? Estamos en la casa de los Navajas, que era una familia bueno, de aquí de la zona que tenía industria de azúcar y que montaron un palacete para disfrutar de algo tan maravilloso como las vistas y el lugar que tiene Torremolinos privilegiado en la costa. Jorge, todos estos elementos que conforman la cultura sexual gay, ¿cómo se relacionan con el chemsex? El chemsex supone un fenómeno resultante de todas estas cosas que estábamos hablando de alguna manera, ¿no? Cuando mezclas un tipo de sexo que se busca y se localiza en espacios como locales de sexo y demás, o apps, como hablábamos, aplicaciones móviles, y se incluye en ese tipo de ocio, de festivales y de fiestas, el consumo de sustancias, pues son el germen base, ¿no?, para que ocurra un fenómeno como el chemsex, cuando juntas eso, sexo, sustancias y el uso de un medio para conseguir relaciones sexuales o sustancias de una forma rápida, como son las apps. Esos son como los materiales que se conjugan, ¿no? Pero tiene sobre todo que ver el chemsex mucho con el plano emocional también, de cómo está el colectivo en su salud mental, ¿no? Y cómo muchos factores como la propia serofobia interiorizada, el rechazo al diagnóstico de un VIH o la propia homofobia interiorizada y ese modelo de masculinidad tóxica como muy heteronormativo, hace que mucha gente frustre su personalidad, lo que son, su autoconcepto y busquen alternativas para poder relacionarse. Es decir, no hay que irse muy lejos para entender que en toda la sociedad, por ejemplo, se utiliza el alcohol para desinhibirse y poder socializar. Pues apliquemos esto a colectivos que hemos estado vulnerados desde nuestra infancia a poder ser quienes somos. Al final buscamos otras herramientas para poder ser quien somos, incluso en esa socialización o sexualización. Y en torno al chemsex hay también una especie de subcultura. ¿Las personas que lo practican se sienten parte de algo específicamente? Quizás uno de los temas que cuando empezó, sobre todo, ¿no?, el fenómeno como tal, había un componente como identitario. Siempre viene un poco en consecuencia, ¿no? Como decía antes, cuando has sido rechazado, eres vulnerado por quien eres, buscas un grupo de iguales y cuando entras en un tipo de práctica como puede ser el chemsex, al final suena extraño decirlo, pero en sus inicios se convirtió en un espacio seguro para muchas personas para poder tener esas relaciones sexuales, por su situación de VIH positivo, porque no importaba tanto, siempre ha habido un número alto de personas con VIH practicando chemsex, porque quizá la corporalidad, por ejemplo, que es otro de los problemas dentro del colectivo, y el tabú a distintos cuerpos diversos, no perfectos y musculados, se pierde cuando ya no tienes pues, ese estándar tan alto porque consumes, ¿no? Y al final se convierte extrañamente en un espacio falsamente seguro, ¿no? Como ocurre en otras situaciones, ¿no? Y sí, que siendo un espacio violento, de violencias en muchos casos, sin embargo sí que había esa identificación o ese espacio de encuentro, ¿no?, en los primeros años. Ahora, al convertirse en un fenómeno que ha derivado tanto en problemático como en digamos, un uso sexualizado de drogas más generalizado dentro del colectivo, quizá hay otro tipo de pertenencia, otro tipo de identificación en el proceso. ¿Y hay aplicaciones específicas para las personas que practican chemsex en las que se encuentran? Como tal, no existe una aplicación que diga red de chemsex, ¿no? Sí que ha habido alguna vez alguna página y obviamente luego hay grupos, tanto en otras aplicaciones más de uso telefónico, como puede ser pues WhatsApp o Telegram, ¿no?, que son específicos de chemsex para esas quedadas. Lo que sí que hay es aplicaciones más sexualizadas o eróticas, por decirlo de algún modo, ¿no? No solamente un Mythic o un Tinder, que es como para conocer a alguien supuestamente, sino Grindr, Scruff o Macho Bebé son algunas de las muchas que van enfocadas más a lo que es la práctica erótica. Lo que nos resulta curioso, o a mí me impacta, es que al final ese modelo de erotizar y de sexualizar traspasa los espacios que son puramente etiquetados como sexuales, esas apps más concretas. Y en el último estudio, por ejemplo, que hemos realizado de aproximación al chemsex, que es una revisión en 2021 del que hicimos en 2016, Instagram aparece como la cuarta aplicación donde más contactos se realizan para realizar chemsex. ¿También se hacen prácticas de chemsex de forma virtual?
Claro, y muchas de ellas implican incluso a la persona que está realizando Kensex solo, ¿no? Hay un porcentaje alto. ¿Con una cámara? Claro, hay un porcentaje por sí en el fenómeno del Kensex de personas que lo practican solos en su casa, tomando esas sustancias y teniendo pues, prácticas sexuales consigo mismo, masturbación, uso de juguetes sexuales, que lógicamente en esos contactos a través de aplicaciones, videocámaras, etcétera, etcétera, que ya se producían previamente, puede introducirse lo que es el consumo de esas sustancias para prolongar precisamente esas videollamadas o para prolongar la experiencia sexual. Jorge, hablas de sustancias. ¿Cómo se consiguen esas sustancias? Cada vez más fácilmente. Son sustancias que además, en este caso, característico del Kensex, si hablamos por ejemplo del GHB-GBL o de la mefedrona, son sustancias que se inician en su consumo cuando eran legales por otro tipo de uso en la sociedad. Y primero hay ese como, bueno, pues, alcance a través de la web o la deep web, que es algo que no es tan inaccesible, pero luego pasa a ser ya algo más cotidiano dentro de lo que es el entorno del propio colectivo. Hay personas que se encargan dentro de las fiestas y de los espacios de cualquier comunidad o de ocio, pero en este caso del colectivo LGTBIQ, los camellos, los dealers, en pasar esas sustancias. ¿Y a través de estas aplicaciones se pueden encontrar también sustancias? Pues igualmente tanto personas que venden esas sustancias como consumidores, como trabajadores sexuales, al final se convierten en un espacio, en un escaparate. Quería preguntarte precisamente sobre cuál es el papel de los trabajadores sexuales dentro del chemsex. Yo creo que es un papel complejo que viene heredado de todo el trabajo sexual de manera histórica. Creo que tenemos mucha experiencia en lo que ha vivido la mujer sometida al trabajo sexual y lo que implica en muchas ocasiones el consumo de sustancias o de alcohol relacionado. Esto se ha trasladado un poco, ¿no?, a lo que es el trabajo sexual dentro del colectivo. Y luego hay un factor que muchas veces no se habla porque el intercambio de trabajo sexual no solo supone que te pongan dinero encima de la mesa, y el chemsex y el uso de sustancias va muy vinculado también con el trabajo sexual. Hay gente que para poder consumir esas sustancias y estar en esos círculos utiliza el sexo para acceder a ellas. ¿Qué estáis haciendo desde Apoyo Positivo para dar respuesta a esta nueva realidad y a este problema de salud pública? Nos gusta mucho decir que somos un recurso de innovación social comunitaria, porque al final, cuando entiendes a tus comunidades de base, tiendes a descubrir cuáles son las necesidades y ver precisamente el camino para solucionarlas. Surgió precisamente el trabajo en Kensex así, cuando vimos que en nuestros programas de prueba rápida y en el de otros colaboradores como el Centro Saldoval, el porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH con una intersección de policonsumo de sustancias era altísimo, no eran casos reducidos. Esa innovación nos lleva al debate, y ese debate nos llevó al programa Sexo, Drogas y Tú, que es un programa de circuito en el que no solamente desarrollamos una metodología propia y un itinerario personalizado para cada persona de chemsex problemático, porque luego hay aparte reducción de riesgo, y coordinada con todos los agentes clave en esa respuesta, ¿no?, porque tocó hacer pedagogía y enseñar, ¿no? Los centros de adicciones no estaban acostumbrados a estos perfiles y a estas sustancias, ni urgencias médicas, ni siquiera las unidades de infecciosas o salud mental. Hay una propuesta también muy interesante que tenéis en Apoyo Positivo, que es utilizar las herramientas audiovisuales con el objetivo de mejorar la vida de las personas y sobre todo de hacer intervención en ámbitos como por ejemplo el de la salud, y en este sentido estáis haciendo muchas cosas. Es una cosa que tuvimos clara desde el principio en Apoyo Positivo en esta nueva etapa, la comunicación, ¿no?, y el utilizar herramientas audiovisuales, culturales y al final sociales y comunitarias que se estaban dando en paralelo en la sociedad, y desarrollando campañas con otro protagonismo de voces directamente implicadas, con una positividad, y una serie, ¿no?, como Indetectables, que busca contar esas historias en ficción. Indetectables lo que hace es llevar a ficción y a un formato muy consumido, como puede ser una serie online o cortometrajes, las realidades y las historias que vivimos en nuestros espacios de intervención asistencial, ¿no?, en nuestros centros, casa. Y las trabajamos precisamente con gente de la comunidad, incluso con directores y directoras que en ocasiones están implicados en algunas de esas realidades, como el chemsex. Para dar respuesta desde la salud pública, desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser la prioridad? ¿Por dónde hay que empezar? Creo que hay que hacer como una intervención desde distintos puntos para que
caiga sobre el núcleo problemático principal, ¿no? Creo que hace falta una respuesta de salud pública con mayor número de recursos, espacios, sobre todo potenciando los espacios comunitarios, que estamos especializados en esa intervención integral desde las distintas visiones y multidimensional, ¿no? Precisamente conocemos el problema, es nuestro problema y vamos a saber guiar mejor al resto de agentes para su respuesta, ¿no? Y de una manera adecuada. Y sobre todo en el macro yo creo que hay que hacer una reflexión sobre nuestros modelos de ocio, sobre cómo socializamos también dentro del propio colectivo y en el global de la sociedad, cómo el ocio está enfocado mucho también al consumo de sustancias y no es algo exclusivo de los hombres gays, bisexuales o hombres que tienen sexo con hombres, sino de toda la población, y cambiar un poco esa estructura normativa o heteronormativa que se consigue a través de una educación sexual y afectiva, ¿no? Tenemos que tener más compasión, tenemos que cuidarnos más y promocionar más esa afectividad y cuidados que un entorno hostil en el que parece que tienes que pisar y subir y comportarte de una manera para poder ser. Muchas gracias por esta reflexión, muchas gracias por esta conversación, además en este lugar tan maravilloso, y muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo desde Apoyo Positivo, porque es muy esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.